¿Cómo están? Muy buenos días, amigos y amigos. Gracias por contactarse con nosotros, por estar una vez más junto a nosotros aquí en El Agro. Estamos iniciando un nuevo programa, un programa feliz, contento. Estamos previos a celebrar ya nuestro aniversario patrio, previo al 18, nosotros en 18 aquí en el estudio, así que ojalá que ustedes también este sábado, ya hay muchos que están saliendo de Santiago en este momento, que nos vayan escuchando y que lo pasen muy pero muy bien en toda esta semana que se avecina. Y nosotros vamos a comenzar el programa justamente con datos, cosas que les van a encantar, que les van a servir, así esperamos. Pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores, ¿les parece? Y antes les voy a contar que Francisco Contardo, mi compañero, se incorpora en un ratito más porque viene un poco atrasado. Pero como es 18, lo perdonamos, porque estoy buena, lo voy a perdonar. Vamos a saludar a Riblis, Quimetal, FIA, a Sumitomo, a FMC, a Revista Mundo Agro y a AFIPA, que siempre nos están acompañando y hacen posible, por cierto, este programa. Ya pues, les dije que estamos a puertas entonces de una nueva celebración de fiestas patrias en nuestro país y una de las mayores protagonistas de estas fechas, adivinen quién es. La carne. ¿Quién no va a hacer un asadito? O quien no hace un asado tradicionalmente el 18. Hoy queremos saber cuáles son los mejores cortes para hacer a la parrilla, cuáles pueden ser usados en las empanadas caseras, por ejemplo, que haremos en casa, cuál es el rango de precios que encontramos en el mercado y los cortes más novedosos con los que podemos innovar y sorprender a nuestros invitados. En la semana por ahí vi algunas informaciones al respecto de cómo informarse y cómo distinguir cuando las carnes están buenas, tan malas, tan frescas, no tan frescas. Bueno, de todo eso vamos a conversar con Jorge Escobar, gerente de operaciones de la carnicería El Carnicero. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy buenos días. Primero que todo, bueno, acá estamos en nuestra época de mayor trabajo. Muy bien, gracias por la invitación a este programa. La verdad, muy contento con los 2 años que llevamos acá en el mercado y bueno, esta es nuestra fecha más importante. ¿Cómo les ha ido? La verdad es que muy bien, llevamos 2 años de mucho crecimiento. Nosotros partimos en septiembre del 2017 y ya tenemos 14 locales principalmente en Santiago. Puente Alto, Maipú, Santiago Centro, Estación Central, San Fernando, Rancagua y Valparaíso. ¡Wow! Un rápido crecimiento en 2 años. Y partieron justo en septiembre, o sea, están de aniversario más encima. Partimos a fines de agosto, el 29 de agosto es nuestro aniversario y inauguramos el Mall de la Carne, que le llamamos, un local de 2.000 metros cuadrados en Puente Alto, el día 13 de septiembre del 2017. Oye, Jorge, tú dices que empiezan estas fechas que son las de mayor demanda para ustedes. ¿Cuándo empieza esto? Bueno, se nota ¿Empieza el 1 de septiembre ya? ¿O no? ¿O es justo la semana, este fin de semana? O sea, la semana de más venta vendría siendo ahora, a contar de hoy. Sábado. Desde ayer viernes parte muy fuerte en venta. Full. Y todavía hay gente que deja las compras para el lunes y martes, principalmente cuando los aguinaldos no los pagan antes. La verdad es que hay que comprar a última hora. Pero ya el chileno está más organizado. De partida, el 18 y el 19 es irrenunciable, a diferencia de varios años atrás donde igual se podía encontrar una carnicería abierta, ahora está prácticamente todo cerrado. Sí. Oye, Jorge, ¿cuánto sabemos los chilenos de cortes de carne? Bueno, como te decían antes, cada vez estamos más informados. Esto de las redes sociales, actualmente el chileno, nuestro consumidor, está muy informado. Lógicamente es diferente saber reconocer un trozo de carne que estar informado de cuál es el trozo de carne que prefiere. Por eso yo de repente recomiendo asesorarse por el carnicero, la carnicería que va siempre a comprar, cuál es el mejor corte dependiendo de lo que vaya a hacer. Ya, y por ejemplo, ¿cómo los diferenciamos? Primero, dime cuáles son los mejores cortes de carne, a ver, para empezar a aprender y para toda la gente que nos va escuchando. De hecho, bueno, yo he visto harto las noticias donde hablan mucho del producto estrella, el lomo vetado. Ya. Lomo vetado, lomo liso y asado carnicero. Son 3 cortes, los 2 primeros un poco más caros y el último un poco más económico. Ya, y si yo voy al supermercado o a una carnicería, ¿cómo los diferencio?
Bueno, ahí la verdad es que bueno, hay carne al vacío donde está diferenciado, trae el nombre, claro. así que no es muy ¿Ya? complicado. Y si va a una carnicería, le pregunta al carnicero, A la persona. dependiendo cuánto sea el presupuesto, qué es lo que recomienda. Ya, pero por ejemplo, entre lomo vetado, lomo liso y asado carnicero, ¿la diferencia en el tipo de carne es mucha o aquí la diferencia es precio nomás? No, entre el lomo liso y el lomo vetado la diferencia es poca. El lomo vetado es un corte más infiltrado en grasa y el lomo liso es un corte con un poco menos de grasa. Entonces, de repente, para la gente que no le gusta, se preocupa un poco de comer carne más magra, es recomendable el lomo liso. Ahí la diferencia tanto precio no, es más que nada cómo le gusta la carne, con más o con menos grasa. Ya. Y en el caso del asado carnicero es un corte más económico. Ya, y la con más grasa es más sabrosa. ¿O no? O sea, yo prefiero el lomo vetado personalmente. Aparte, bueno, el lomo vetado para mí es un corte que queda siempre bien a la parrilla. Uno puede despreocuparse un poco del asado y le va a quedar bien igual. Todo el resto de los cortes que generalmente yo prefiero escoger un corte un poco más complicado, o sea, hay que estar más preocupado a la parrilla. Jorge, ¿cuáles son los otros cortes para la parrilla? Bueno, un corte que principalmente porque se consume mucho en Brasil, ha sonado mucho, es la punta de ganso, ya que yo recomiendo mucho, sobre todo si es de un novillo nacional, que nosotros vendemos en nuestras carnicerías, en el carnicero, con la cobertura de grasa, y eso se hace a fuego bastante lento. Esos son un corte que se hace... Es el que se hace como 4 horas. O sea, si lo quieres hacer a la espada, lo quieres hacer, pero se puede hacer a la parrilla, no, 4 horas, una hora y media, dependiendo el fuego. Y el otro corte, el asado tira, también es un corte que también se le llama costilla derecha, que es como el costillar del vacuno, que se hace a fuego lento. Primero se sella por el lado de la carne y posteriormente se pone por el lado del hueso, y los huesos hacen como reflectantes y hacen que la carne se cosa mucho más despacio. Oye, pero para todo este tipo de cortes hay que saber hacerlos también, porque un saludo a mi hermano que la punta de ganso le queda increíble, pero yo creo que no podría, o sea... No, ahí te recomiendo dependiente. ¿Cómo te gusta la carne? ¿Con más o con menos grasa? No, con menos, pues, Con Jorge. menos, ¿A qué mujer le gusta con grasa? A nadie. Entonces, bueno, es que a mí me gusta con grasa. A la gente que le gusta mucho el asado, realmente le gusta la carne con un poquito más de grasa, le da más sabor. Sobre todo si está infiltrada dentro de la carne. Cuando tú ves la carne y tiene ciertas vetas blancas, esa es infiltración de grasa que al momento de hacerla a la parrilla se derrite y le da más sabor a la carne. Pero, por ejemplo, para alguien que le gusta la carne con menos grasa, la palanca es un corte poco conocido. No, pues ese es mi preferido. Bueno, perfecto. Es que con la palanca te vaya a la segura, sí, ¿o no? y es fácil de hacer. O sea, 10 minutos por lado. Normalmente, Sí. hoy en día aparecen parrilleros que dan diferentes tipos de recomendaciones. Yo en general, desde chico, bueno, esta es una empresa familiar, muchos años en el Independiente que partimos del proyecto el 2017. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo se han dedicado a esto. Entonces, desde chico me enseñaron a hacer el asado. Así que, Pero me imagino, bueno, qué cosa lo más que entretenida. a mí me enseñaron de poner la carne por un lado, una vez que parta saliendo en un poco de jugo, le doy la primera vuelta, ¿Ya? le tiro la primera mano de sal gruesa idealmente, porque con esa sal... Sal de mar. La carne, sí, también absorbe lo justo y necesario. Cuando sale un poquito más de jugo de la carne, le doy la otra vuelta. Y Ya. esa es mi receta, así la hago yo por lo menos. Pero actualmente, como te digo, hay para todos los gustos. Qué bueno, sí, pues hay que dar, nos tenéis que dar algunos secretos aquí en el programa. ¿Qué pasa con la carne que, por ejemplo, la queremos hacer al horno o para la olla? Aunque en estas fechas es poco probable, porque ¿cómo no hacerla a la parrilla? Bueno, ahí el asiento, la postapaleta y el guachalomo son mis recomendaciones Para hacerlo al horno. ¿Me dijiste la olla o al horno? a los dos, po. Bueno, para el horno, asiento, postapaleta y guachalomo. Guachalomo, espérate, asiento, guachalomo y posta paleta. Es que estoy anotando, ¿ah? Exacto, Ya, sí. para el horno. Sí, y ¿Ya? para la olla, pollo gancho y tapapecho. Ah, ya. El pollo ganso también hay que darle bastante tiempo para la Sí, olla. a porque olla si a no- presión idealmente, queda blandito, se deshilacha. La verdad yo hago bastante carne a la olla durante el año. En estas fechas la verdad es que la parrilla no la pago, pero durante el año el carne a la olla es un muy buen producto. Cuéntame, ¿qué hay de mito, cierto, falsedad de que, por ejemplo, una parrilla a gas le cambia el sabor con una parrilla a carbón o una parrilla eléctrica? La verdad es que algo de cierto tiene. O sea, la verdad la parrilla eléctrica a mí no me gusta mucho porque es prácticamente como hacerla al sartén. Pero si es que uno, la verdad hoy en día la mayoría vivimos en departamento, entonces hay que adecuarse a las comodidades que uno tiene. Con respecto a la carne, a la parrilla a gas, es un poco diferente, pero la verdad
yo tengo parrilla acá en mi casa, en el departamento que tengo en Santiago, y queda bastante buena. La diferencia es mínima, pero tiene una pequeña diferencia, sobre todo para el que es más, tiene un paladar más fino y ve el sabor al que deja el carbón, o si lo hace a leña con la brasa. Lo ideal para hacer para mí el asado es tener un leñero al lado y ir corriendo la brasa debajo de la carne y ir haciéndola a fuego muy lento. Eso para mí es lo ideal, pero no, eso lo hago una vez al mes, en el verano, no sé. Y tú crees que es experto ¿cómo se dice? El tipo de cocción. ¿Cuál es la ideal? Efectivamente el 3/4, ¿no? Como te digo, eso es dependiendo del gusto. A mí me gusta más a punto. A mí me gusta a punto. punto. La carne bien rojita, corriendo el juguito de la carne. La verdad, como te decía, vuelta y vuelta. Después, normalmente, un secreto al sacar la carne, sobre todo tu hermano me dijiste que hacía la punta de ganso muy bien. Bueno. Al sacarla de la parrilla, dejarla reposar unos minutos, unos 5 o 10 minutos para que se concentren los sabores y después porcionarla. Jorge, eso es importante. ¿Cómo mantener el juguito? Se ha incorporado Francisco Contardo. Parece que sintió el olor a asado, ¿no? Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, segundo ya. año que te tenemos con nosotros, Sí, ¿no? segundo Yo año, me acuerdo que sí, estuviste conversando con nosotros hace un par de años Y le ha atrás ido también. increíble. Qué Oye, bueno. nos vamos a ir a la pausa, así que déjame hacerle la última pregunta y después seguimos conversando. Jorge, te decía yo, ¿cómo mantenemos ese juguito? Bueno, como te decía, vuelta y vuelta, al terminar de hacer el asado, dejar la carne en una bandeja, unos 10 o 15 minutos que repose antes de cortarla y no perder todo ese jugo, y después porcionarla y servirla al plato. Si a alguien, como yo recomiendo mucho hacer la carne a punto, y posteriormente, si a alguien le gusta más cocida, de ahí la vamos porcionando y la sellamos y la en la vuelve- parrilla. Sobre todo la punta de ganso, que es un trozo de carne más grande, o el lomo vetado o el lomo liso. Qué buenísimo. Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido Francisco, también. Antes les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Ahora te cuento, Francisco, todo lo que hemos hablado y seguimos después conversando con Jorge Escobar, gerente de operaciones de la carnicería El Carnicero. Ya volvemos. Y estamos de vuelta en el agro en Radio Agricultura, ahora sí con equipo completo, ¿no es cierto? Así es. Me había atrasado unos minutos, pero Verónica, como siempre, también lo hizo de Partí excelente nomás. manera. Le dije a la gente que te había perdonado. Genial. Qué bueno, ojalá también ustedes me perdonen. Bueno, y les tengo una recomendación. Rentabiliza el futuro de tu negocio protegiendo tu cultivo desde la plantación con Rugby, efectivo contra los nemátodos e insectos de suelo. FMC, invertimos en la agricultura del futuro. Bueno, les cuento que estamos conversando con Jorge Escobar, gerente de operaciones de carnicería El Carnicero. Hemos dado varios datitos porque, Francisco, hasta ahora hay mucha gente que va saliendo de Santiago, los 900.000 personas que Exactamente. van a salir. Yo O salgo, vehículos, yo en salgo realidad. mañana domingo. ¿Tú te quedas por acá o sales también? No, yo me quedo, yo creo que me voy el 18. Cuac, 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 cuac. Pero es que tenemos que trabajar. bien, pues, Oye, está bien. y no he mencionado que Jorge nos trajo un regalito, es un cuaderno, pero que en su genial. primera hoja vienen todos los cortes, lo encuentro genial. Sí, es como para sacarle una foto ¡Ay, y ponerlo qué y ponerlo bueno! en el Sí. Facebook del programa para Sí, que la gente para que la gente lo vea, pues. Sí. Porque tenemos acá, nos encontramos con varias sorpresas, porque uno ve, por ejemplo, los distintos cortes que hay y para qué pueden ser utilizados. Entonces, por ejemplo, veo el abastero y aparece que puede usarse para todo. Puede usarse para la parrilla, para el horno, para bistec, para cacerola, para estofado, para cazuela, para escalopa, para mechar, churrasco. O sea, que corte más dúctil que el abastero se pasó. Después aparecen otros cortes como la entraña, por ejemplo, que es tan popular para estas fiestas, para ir picando, ¿no es cierto? O sea, es popular, pero es cara. Po. Es cara, pero es popular, que tiene una gran popularidad, que la gente O porque es rica le nomás. gusta, que a la gente Sí, le gusta, pero- a todos nos pero- gusta. Es no popular en que esté al alcance de todos, No. sino que goza de amplia popularidad, que la gente la encuentra buena. Esa en la parrilla, como bistec. ¿Por qué, a la oye cacerola. Jorge, por qué ¿Cómo la es? entraña es tan Codiciada. rica y tan apetecida o apreciada? O sea, de partida la entraña vienen 2 por animal, escasa, o sea, viene muy poca proporción del animal Ya. trae entraña. Pero segundo, es muy rica y muy sabrosa. La verdad es que es muy fácil de hacer en la parrilla, como tú decías, para picar. Pero en términos de precio, dependiendo si tú ¿De quieres dónde? comprar una entraña de Estados Unidos, premium, puedes pagar 10.000, 14.000 pesos por una entraña, pero si vas al carnicero, una entraña de novillo nacional cuesta entre 6.490 a 7.990, lo más caro que la podrías encontrar. El precio normal es 6.990, entonces tampoco es un producto tan caro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo
ejemplo, en el supermercado. Como Claro. Pero es similar en el estándar a lo que puede salir un lomo, por a ejemplo. un lomo, o sea, un lomo liso, un lomo vetado o entrañas están dentro del mismo rango de precio. Y no hay mucha diferencia en cuanto a lo que puede ser entrañas de distintos países de origen, en general es similar. O sea, sí hay. O sea, lo que pasa es que en general en los supermercados importan mucha carne. En Chile se importa mucha carne. Chile produce en términos de vacuno el 50% de lo que consume. Entonces viene mucha carne de afuera y generalmente de Estados Unidos viene mucha carne gourmet, un poco más premium. Y también en el sur de Chile tenemos carne espectacular. Yo siempre llamo un poco a favorecer el consumo del producto nacional. Nosotros faenamos novillos del sur y los tenemos en nuestras carnicerías y son bastante buenos. ¿Qué de la alimentación? Justamente se habla mucho de que los novillos del sur de nuestro país son alimentados más bien con pasto, con follaje, mientras que a veces novillos de otros países son hasta con maíz, ¿no es cierto? O sea, bueno, en Estados Unidos es un poco más industrializado y se ocupan mucho los feedlot al final para terminar el proceso de alimentación del animal. Sí. Y en Chile, en el sur, también se ocupa. No tanto como en Estados Unidos, que está más industrializado el proceso, pero también nosotros compramos ganado donde la última semana lo terminan en feedlot, donde lo alimentan con maíz, en el fondo para que quede la carne más sabrosa. ¿Y es verdad eso que la alimentación influye en que esté más infiltrada la carne o no tiene nada que ver? Sí, no, está muy relacionado. De hecho en Chile los animales, la tipificación, si es mejor o peor, es por la edad, por la dentadura del animal, y en Estados Unidos la tipificación es por el nivel de infiltración que tiene el animal, y eso depende directamente, uno, de la raza del animal, y segundo, de cuánto tiempo estuvo en un feedlot alimentado. Donde uno dice alimentado con maíz, pero al final no es solo maíz, es un alimento preparado con maíz y otras cosas más que especialmente para lograr la infiltración de grasa. Oye, Jorge, yo debo confesar que compré unas plateaditas de cerdo también, así como para matizar también, porque no comer pura carne. ¿Qué pasa con ese otro tipo de carne en estas fechas? Se vende mucho y yo lo recomiendo mucho porque normalmente uno saca las cuentas, estas fiestas son muy largas, entonces pues, si uno tiene puro vacuno, normalmente el precio promedio del vacuno es un poco más alto, y mezclarlo con un poco de cerdo y un poco de pollo. A mí la plateada, como tú dices, es espectacular. Yo me acuerdo de chico, siempre comíamos mucha malaya de cerdo al principio del asado, como para picar, también es muy buena. A mí yo soy su valor en la malaya de cerdo, ¿eh? Hoy en día es más parecido a lo que puede ser una entraña, pero dentro del cerdo. Sí, pasa mucho que el cerdo en el último tiempo, por producto de que China tuvo algunos problemas con sus criaderos de cerdo, salió a comprar mucho cerdo, entonces subió el cerdo a nivel internacional, y Chile exporta mucho cerdo, así que ha subido bastante el precio del cerdo. Claro. Pero bueno, yo recomiendo mucho para la parrilla el costillar, es el producto más demandado para el asado. Bueno. Que están ricos. Y bueno, la chuleta parrillera, la entraña, la plateada son productos un poco más escasos que en general la gente no lo conoce tanto. Y en términos de pollo, el truto largo, truto entero o el pollo entero. Y las alitas de pollo. Las alitas se pusieron muy de moda también, sí, efectivamente, aliñadas con barbecue o diferentes tipos de condimentación. Oye, ¿cómo se preparan ustedes para estos días de fiestas patrias? Porque las ventas deben subir muchísimo respecto a lo habitual. ¿Cómo lo hacen para estar calzados y no quedarse con producto o bien que se les vaya todo y no tener stock? Bueno, nosotros la verdad es que nos preparamos con bastante anticipación, importamos bastante carne de cerdo, de vacuno y de pollo, y también compramos a nivel nacional. Vendemos en general vacuno, 50% nacional y 50% importado, porque un animal trae no solo cortes de asado, entonces la diferencia la importamos en general. ¿Ya? Además que en nuestras carnicerías tenemos 2 formatos de carnicería en todas las comunas que nombré delante, en Puente Alto, Maipú, Santiago Centro, Estación Central, La Florida, Valparaíso, San Fernando y Rancagua, y tenemos un formato de local mayorista, donde van muchos comerciantes a comprar, y ahí vendemos principalmente carne importada al vacío, carne de Brasil y de Paraguay en términos de vacuno, y en términos de pollo, bueno, de Estados Unidos, hoy en día de Polonia, España, Canadá, de muchos lados, y de pollo de Brasil y Estados Unidos principalmente. Oye, durante la semana vimos unas noticias ahí que estaban fiscalizando por ahí unos locales
donde la carne no estaba rojita, pues no estaba rojita, no estaba fresca. Entonces eso es bien importante. Claro, si uno va al carnicero, obviamente va a salir con la mejor carne. Pero la gente, ¿en qué tiene que fijarse en la carnecita? ¿Cómo tiene que estar una buena Lo carne? mismo que acaba de decir, en el color de la carne, que esté rojita, que esté bien roja, sí. Bueno, hay dos cosas. Una, si es carne al vacío, fijarse en la fecha de producción. Si es carne fresca, como la que normalmente nosotros vendemos en nuestras carnicerías, que esté bien roja. Nosotros ya de los 14 locales ya nos han fiscalizado 7 locales, todos, gracias a Dios, todos sin problema. En general tenemos nosotros un área de Contraloría que está constantemente hace el mismo checklist que hace Seremi revisando a nuestros locales. Así que, pero es muy importante mantener la cadena de frío de los productos para que posteriormente nuestros clientes no tengan algún... Eso es importante también saber como cuáles son las condiciones de salubridad, no solo la cadena de frío, sino que también de limpieza, porque entiendo también que los dos locales que se nombraban, que había uno que era carnicería y había otro que era un restaurante también muy, muy tradicional, tenía que ver más bien con las condiciones sanitarias alrededor de la carne más que con la carne misma. ¿Cuáles son las condiciones que normalmente se exigen y que ustedes deben cumplir? O sea, principalmente, lo que principalmente ven es la trazabilidad de los productos, de dónde vienen los productos y la cadena de frío que cumple. Que cuando llegue al local, el local cumple con un buen aseo, tenga todo limpio. No puedo estar con un local, la verdad que hoy en día te exigen que sea prácticamente una clínica. Que no haya contaminación cruzada de los alimentos, porque yo no puedo juntar la carne de cerdo con la carne de vacuno o con la carne de pollo, porque o sobre todo con productos con las cecinas, que son de repente productos que te puedes comer directamente. Y para las casas también les recomiendo lo mismo. Si ocupan una tabla y un cuchillo para cortar la carne cruda, no ocupen la misma tabla y el cuchillo para cortar las verduras, que son de consumo directo. Puede haber alguna enfermedad. Alguna bacteria que posterior, que eso... ese tipo de enfermedad. Después de hacerle la parrilla no hay ningún problema, pero si se contamina la ensalada, posteriormente puede tener alguna enfermedad del estómago. Oye, Jorge, estaba viendo acá, hay, como mencionó Francisco, hay los tipos de carne para los tipos de cosas, bistec, cacerola, estofado, en fin, pero te faltó algo. La empanada y el anticucho. Sí, pues el anticucho. ¿Cuál es la mejor carne para el anticucho? Bueno, para el anticucho, la verdad es que el asiento es lo que yo más recomiendo. Ya, yo anoto todo, ya, asiento. El asiento, la posta paleta y la punta paleta. Y ahí me quiero detener un poco con la punta paleta, porque es un producto no tan conocido, que ahora se está conociendo. Normalmente nosotros partimos conociendo un poco más los productos cuando se hacen, llega alguien de afuera y lo parte consumiendo. Por ejemplo, la punta paleta es muy conocida en Estados Unidos y se le denomina flat iron. Si tú vas de repente a algún restaurante gourmet, puede que te lo ofrezcan. ¿Ya? Y la punta paleta, el único problema que tiene es que al medio trae un nervio. Entonces, si tú compras al vacío a la casa, no lo recomiendo. Pero si lo compras en una carnicería o en el mesón del supermercado y le pides que que lo limpie, se abre, se le saque ese nervio y queda casi tan bueno como un filete. Wow, es muy blando, ya, magro, paleta. La punta paleta. Yeah. Yo la verdad es que o asiento o punta paleta, pero la otra recomendable es la posta paleta. Ya, para los anticuchos. Eso para los anticuchos. ¿Y para las empanadas? Para la empanada, el asiento, la posta paleta y la sobrecostilla. ¿Siempre picado o molida? Yo prefiero picado, pero hay gente que la prefiere molida. En general, para mí una empanada es mucho más sabrosa con la carne picada. Repitámoslo, entonces asiento, posta paleta y sobrecostilla. Estamos claros. Para ambos funciona el asiento, para la empanada y para el anticucho. Oye, Jorge, ya se nos terminó. Uy, se me pasó volando. Sí. ¿Hay algo importante que quieras decirle a toda la gente que nos está escuchando? ¿Alguna recomendación? Bueno, primero, ojalá nos visiten en el carnicero. Ya repetí las direcciones del carnicero. ¿Sí? La diferencia es que nos va a atender un maestro en carne y los va a asesorar en lo que quieran comprar. ¿Ya? Así que dejarlos cordialmente invitados, agradecerle a ustedes por la invitación acá y a todos los auditores. Ya, pues que lo pasen bien nomás, que coman harta carnecita. Yo voy a partir el fin de semana ya comiendo carne. Se viene el asado, se viene la temporada alta y altísima de asado. Vamos a ver en qué condiciones volvemos la próxima semana a hacer el programa. Ok, Jorge, muchísimas gracias. Jorge Escobar, gerente de operaciones de la carnicería El Carnicero. Gracias por estar nuevamente con nosotros y por estos entretenidos datos y muy interesantes. Gracias por la invitación. Nos separamos, ya volvemos.